Buenas tardes a todas, todos, todes, desde la Ciudad de México. Buenas noches en La Habana. Nuevamente contamos con la sesión virtual de este seminario del orgullo al Moncada. Hoy que tenemos la cuarta sesión y contamos con el enorme privilegio de la presencia y ponencia de la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Sin más preámbulo, damos la bienvenida en este tema súper importante sobre los alcances y logros que han tenido en Cuba para el reconocimiento de las personas trans. Situación que aquí en México nos ha costado sangre y vidas y todavía no logramos que sean derechos federales reconocidos en todo el país, sino que vaya por estado en estado a cuentagotas, y nos encantaría saber cómo ha hecho Cuba en la labor de Mariela y del CNSX en esta tarea. Entonces, bienvenida Mariela. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por mantenerse. Hola, un saludo a todas, a todes, a todos. Me encanta que sigan interesados en nuestro trabajo y lo poquito que hayamos podido aportar y avanzar. Yo les tengo aquí preparada una intervención escrita para poder, donde recopilé un grupo de investigaciones que hemos desarrollado en los últimos años en CENISEX, pero de repente como que me dan ganas de contarles cosas y si les cuento cosas se me van a olvidar, se me van a quedar otras que tengo escritas. Y por otro lado, si se las leo, tengo miedo de que se aburran porque no terminé de preparar, de ajustar el PowerPoint para que no se aburran. Entonces, les voy a leer un poco de lo que he sintetizado aquí y por ahí le voy a ir haciendo algún que otro comentario porque realmente después me di cuenta que me falta mucha información por contarles porque realmente son muchas cosas de aprendizaje que hemos ido sacando, de cosas que nos iban pasando. Así que bueno, les cuento, el título que se me ocurrió para este seminario virtual fue ¿Cómo llevar a la política una estrategia para la integración social de las personas trans en Cuba? ¿Y por qué estamos pensando en ese término de integración social? ¿Por dónde nos hemos estado moviendo para que esto estuviese posicionado en la política de la revolución? Este es un tema que considero de gran importancia y que merece toda la atención de los estados, de los gobiernos, de los organismos internacionales. Mientras que las políticas nacionales de desarrollo que predominan en el mundo siguen privilegiando el crecimiento económico como su factor principal sin considerar su relación con la distribución equitativa de la riqueza para satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las poblaciones junto al ejercicio de los derechos humanos. Otra parte minoritaria de la humanidad aboga por otro enfoque del desarrollo en el que se integren el crecimiento económico junto a otros indicadores de bienestar y calidad de vida como el acceso equitativo a bienes y servicios de salud, educación, cultura, empleo, seguridad social, cuidados, entre otros. También se trabaja por la eliminación de las diferentes brechas de inequidad como barreras para el desarrollo y en esas brechas de inequidad también trabajamos el tema género. Ya de la conferencia, la primera charla, les hablé de cómo nosotros identificamos en los estudios no solamente las brechas de equidad, sino específicamente las brechas de equidad de género. Y en esa brecha de equidad de género
se contempla la realidad de las personas trans. La necesidad de comprender y atender la pluralidad de identidades no binarias es uno de los temas que emergen cada vez con más fuerza en sus argumentos científicos para que se integren al análisis de los problemas de población que deben ser atendidos en las políticas de desarrollo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Puedo continuar? Perfecto. Entonces, es necesario socializar mejor los resultados de investigaciones científicas junto a la sistematización de buenas prácticas en los diversos escenarios del activismo social, en el desarrollo de políticas públicas y políticas sociales, en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las personas trans, no solo para facilitar la mirada compleja y multidisciplinaria que requiere el abordaje científico y social de esta realidad, sino también para la articulación de alianzas que promuevan cambios favorables en las distintas áreas de la vida de estas personas. Esta charla se basa en algunos resultados de investigaciones desarrolladas por el CNSEX en los últimos 10 años, en las que inicialmente hemos trabajado con el término transexualidad para situarlo como objeto de crítica y de transformación. Posteriormente, asumimos el de personas trans como aquellas que simplemente o sencillamente, porque no es simple, varían su identidad de género. Personas que no se quedan estáticas en la identidad de género a partir de lo que la sociedad les ha asignado, sino personas que varían su identidad de género. Con este término que hemos tomado del psicólogo británico Sam Winter, hemos sustituido el concepto de persona transexual por su carácter patologizador y estigmatizante. Los datos empíricos aportados por distintas investigaciones nacionales e internacionales evidencian cómo los estados han establecido históricamente fuertes mecanismos de control social sobre los cuerpos y las identidades con enfoques binarios que condicionan el lugar del hombre y de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Y en consecuencia, las personas con identidades no binarias viven fuertes experiencias de opresión social con altos costos para su salud, su bienestar y el ejercicio de sus derechos. Los mecanismos más utilizados de los inicios de la historia moderna para el logro de tales propósitos han sido la Iglesia Católica, las ciencias médicas y el derecho. Por tanto, desde esos mismos lugares hay que construir más bien deconstruir los saberes y los criterios que se han ido imponiendo. En este contexto de control de los estados sobre las personas, sobre las culturas, sobre las identidades, bueno, pues nace la transexualidad como enfermedad y queda emplazada bajo el control social, de la psiquiatría, junto a otras clasificaciones médicas aportadas posteriormente. En consecuencia, las conductas de las personas que transgreden las normas establecidas de género se han diferenciado negativamente como anormales, perversas, trastornadas y desviadas. Su clasificación como enfermedad por parte de las ciencias médicas ha condicionado la generalización de una percepción social negativa que estigmatiza a estas personas y las colocan en situaciones de notable vulnerabilidad social. La búsqueda de criterios más saludables ha llevado a la utilización de otros términos en los nuevos documentos de clasificación que se han ido creando, aunque actualmente no se declara como trastorno, estas figuras siguen siendo referidas en manuales de clasificación de enfermedades.
El impacto de la visión médico-patológica sobre las ciencias sociales en el análisis de la pluralidad de identidades no binarias ha contribuido a fortalecer y exclusión social. Paradójicamente, y en consecuencia, las personas trans también forman parte de la producción y reproducción de los mismos mecanismos de discriminación social de los que son víctimas, ya sea al compartir creencias, pautas de idealidad, estereotipos y prejuicios discriminatorios sobre sí y sobre otras personas, o al reproducir el binarismo de género de manera fuertemente estereotipado, anclado en la naturalización de la diferenciación sexual. Si aspiramos a vivir en sociedades más justas y equitativas, no podemos analizar de manera aislada los diferentes ámbitos sociales en los que se vivencian las formas específicas de opresión y mucho menos desvincularlas de las desigualdades instaladas en la complejidad de los procesos históricos de dominación. No olvidemos que todas las formas de discriminación tienen el mismo origen, pero se expresan de maneras diversas de acuerdo a los contextos sociohistóricos específicos. Se gestaron en el seno de sociedades cuyas economías se basan en la explotación de las personas, para la cual se han establecido desbalances de poder en las relaciones humanas. Entre estas relaciones económicas y de explotación y los procesos de naturaleza cultural y moral, se asienta un conjunto de mediaciones que se reproducen en el mundo de los valores y representaciones e inducen a la degradación de determinados grupos humanos, condenándoles a la exclusión social. ¿Cómo caracterizamos la atención brindada a las personas transexuales en Cuba? O a las personas trans, que es el término que hemos adoptado. En Cuba, desde el triunfo de la revolución, se evidenció la voluntad política del Estado y del gobierno para atender las diferentes formas de discriminación instituidas previamente por los sistemas de dominación colonial español y neocolonial de los Estados Unidos de América, junto a la Iglesia Católica dominante. Las buenas intenciones políticas de la naciente revolución y su traducción en acciones concretas de inclusión social estuvieron influenciadas por los límites del desarrollo científico internacional en el tratamiento de las sexualidades y el peso de la herencia cultural que antecede a los intentos de transformación emancipadora caracterizado por el proceso de transición socialista, porque las luchas emancipadoras empezaron desde antes y hay un continuum histórico en ese proceso que no contemplaba todos estos elementos más específicos. Sin embargo, ese anhelo como sociedad deseada no estaba contemplando estos elementos que posteriormente las ciencias sociales y humanísticas aportaron. Si bien puede afirmarse que el tratamiento institucional a las personas trans comenzó de forma relativamente temprana en Cuba por iniciativa de una organización de la sociedad civil, la Federación de Mujeres Cubanas, y se estableció en el Sistema Nacional de Salud Pública ya desde 1979, el contexto político y social de comprensión de la pluralidad de identidades de género o de las identidades de género no binarias ha tenido avances, retrocesos y, por supuesto, contradicciones. En la salud pública se acogieron los estándares de cuidados aprobados por la Asociación Internacional de Disforia de Género Harry Benjamin desde 1979, cuando ya se habían formulado por esta asociación. Y era lo que se conocía. Después supimos que habían otras iniciativas, pero esto era lo que estaba más generalizado a nivel de espacios de diálogo científico. Por tanto, Cuba conoce esto y por el liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas, con apoyo del Ministerio de Salud Pública, se sale a buscar
experiencias, qué conocimientos se habían aportado en este sentido. Y sobre esta base empezaron la atención institucional desde el sistema de salud pública gratuito, como es la salud pública cubana, a las personas trans, en aquel momento llamadas transexuales. Se cumplían con todos estos estándares y se compraban por el presupuesto de salud pública los tratamientos que se requerían. Pero no fue hasta 1988 que se realizó con éxito la primera cirugía de adecuación genital a una persona trans femenina. Sin embargo, en otros servicios públicos, las personas trans no recibieron el mismo nivel de atención a sus necesidades específicas, como es el caso de los espacios de formación escolar, espacios deportivos, artísticos, en cuyos currículums predominaba un enfoque biologicista de la sexualidad binarista y heteronormativo. Tampoco se trataban los temas de género, orientaciones sexuales e identidades de género en esos espacios, por lo que se reproducían mensajes sexistas, homófobos y transfóbicos de manera explícita e implícita. Solo en el ámbito de la salud existían indicaciones y presupuestos para la aplicación parcial de los protocolos de atención, ya que se priorizaba la atención en los espacios de salud mental, los tratamientos hormonales y solo, como les decía, en el 88 una persona fue beneficiada con la cirugía de adecuación genital. Ay, perdóname. Disculpen que se cayó esto. Entonces, que me están interrumpiendo todo el tiempo. Ahora, les decía que solo una persona fue beneficiada con la cirugía. Esto se debe, en ese momento, esto se debe a que a partir de la publicación de esta experiencia como resultado científico, el Ministerio de Salud Pública recibió fuertes cuestionamientos de la población y por parte de algunas instituciones, principalmente religiosas, por lo que se interrumpió este procedimiento médico en la atención a las personas trans. Ahí el aprendizaje posterior que yo saco de esta experiencia, donde yo todavía no trabajaba en el CNSEX, yo trabajaba en la Universidad Pedagógica, pero cuando me pongo a estudiar todo este proceso, entendí que el componente comunicacional era fundamental. Porque fíjate que hay un resultado científico, una cirugía exitosa, esta persona vive, visita el CNC constantemente, es una persona feliz, se casó, se divorció, se volvió a casar. Entonces, realmente el elemento comunicacional es muy importante porque se constituyó un ruido muy fuerte en la toma de decisiones del Ministerio de Salud Pública en aquel momento, que por las presiones que tenían, pero yo estoy convencida de que también porque no tenían los argumentos sólidos para defender la continuidad de la cirugía, pues entonces la decisión que tomaron fue no continuar con esta práctica. ¿Se está escuchando, verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Entonces, después de este tiempo, fíjense cuánto tiempo pasó, se hicieron un montón de acuerdos entre la Federación de Mujeres Cubanas, con que era la que tenía el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y se logró que al menos se empezara a cambiar el carnet de identidad para que las personas trans pudieran poner el nombre que les gustaba y su foto de acuerdo a su imagen, de su rostro, su imagen de género, por decirle de alguna manera, su rostro de género. Y entonces, por lo menos, tenían menos dificultades con relación al uso del carnet de identidad y la policía, aunque a cada rato, todavía en ese periodo se mantuvieron los problemas con la policía. Bueno, pues en el 2005 ya estaba creado el Centro Nacional de Educación Sexual, que se creó en el 88. En el 2005, entonces, se constituyó la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales, como se llamaba, en el CNSEX,
como institución especializada y asesora del Ministerio de Salud Pública, con el propósito de desarrollar un modelo de atención y tratamiento integral de salud que se correspondiera con los estándares internacionales y las características del sistema de salud pública cubano. Fíjense que en el 79, ¿por qué la Federación de Mujeres Cubanas toma la iniciativa de empezar a atender a las personas trans con el sistema de salud, con el Sistema Nacional de Salud? Porque se presentó una persona trans masculina de la provincia de Matanzas a solicitar ayuda, de que se le ayudara a hacer la transición, se le apoyara en su transición, en todo lo que sería todo el proceso de cambios corporales, porque se había informado de que en otros países esto se hacía. Entonces, la Federación de Mujeres Cubanas, que tenía el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, se pone de acuerdo con el Ministerio de Salud y crea una comisión para atender a estas personas. Y busca qué cosa es lo que se está haciendo. Y es así como nace esta manera. Fíjense que se empieza la atención a las personas trans antes de que se comenzara a atender más integralmente las problemáticas de las personas LGBTI. Entonces, después en el 2005, esta comisión se transforma y se hace de manera más específica, porque estaba mezclada con los temas de las terapias de orientación sexual y, en general. Entonces se separa como una comisión y posteriormente, por una resolución del Ministerio de Salud Pública, firmada por el ministro en el 2007, es que entonces se reconoce esta comisión con ese nombre. Y se presenta una estrategia nacional de atención integral a las personas transexuales al máximo nivel de dirección política del país y del Consejo de Estado. Estas acciones que se definen dentro de esta estrategia tuvieron impacto posterior en los nuevos posicionamientos políticos del Partido Comunista de Cuba, del Estado y del gobierno cubano, sobre todo a partir de la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba en 2012, donde se aprobó entre los objetivos de no discriminación, la no discriminación por orientación sexual. Y quedó la recomendación de incluir en la política la no discriminación por identidad de género. Esto yo les conté en la primera conferencia de este seminario, no sé si ustedes lo recordarán, lo complejo que fue, lo difícil que fue, no se comprendían estos conceptos, se creía que era lo mismo una cosa con la otra, se pensaba que atendiendo orientación sexual ya se atendían las problemáticas de la identidad de género. Pasó lo que les conté de que en el 2013, cuando aprobamos el Código de Trabajo, no se contempló la no discriminación por identidad de género y quedaron desprotegidos en el campo de los derechos laborales las personas de las transidentidades. Es decir, esto fue complejo. Y por otra parte, a la par de todos estos esfuerzos, ya en el 2001, en el 2000 ya yo era directora del CNSEX, después de 10 años como especialista. Y tuve una reunión con personas trans que la mayoría se dedicaba a la prostitución, eran las opciones que encontraban para ganarse la vida porque eran rechazadas en el ámbito laboral. Y estas compañeras que eran trans femeninas planteaban un grupo de elementos los que necesitaban el apoyo del CNSEX y del Estado cubano. Entre ellos estaba, por ejemplo, que se les estableciera legalmente el cambio de identidad de género y que para ello se les facilitaran las operaciones de toda la transformación que necesitaban. Porque ustedes saben que todavía en el mundo la forma de los genitales es la que determina la identidad de género. Y entonces ellas querían que se les operara, que se retomaran las operaciones, que a partir de esas experiencias se modificaran sus documentos de identidad y sobre todo que la policía no las continuara acosando. Un problema que pasa en todas partes. Eso lo hemos ido resolviendo, el acoso de la policía, porque se ha trabajado muchísimo desde entonces en espacios de capacitación en las escuelas de policía, espacios de superación profesional con el mundo jurídico, tanto abogados como fiscales, como jueces, y se ha trabajado con las organizaciones de masa
Se ha trabajado en el ámbito educativo, médico y comunicacional, entre otros. Pero además de ello, les propuse formarse como promotoras de salud sexual para la prevención de las ITS, del VIH-Sida, porque ya era una práctica que existía en Cuba, crear promotores para la prevención de las ITS del VIH. Por tanto, iba a ser aceptada la propuesta y fue aceptada primero por las personas trans, después también por el Ministerio de Salud, y posteriormente empezamos a a explorar sobre la formación de activistas LGBT en otros países para tomar aprendizaje. Mandamos compañeros a cursos, vinieron personas de otros países que nos contaron su experiencia, conocí a Irina que me contó su experiencia, conocí a mucha gente que nos transmitieron sus aprendizajes en este sentido, y bueno, le propuse comenzar a formarse como activistas por los derechos sexuales, pero no solo a las personas trans, empezamos con las personas trans, pero también aproveché la idea de un grupo de mujeres lesbianas en Santiago de Cuba que en el 2002 me habían escrito y me habían pedido que las atendiera, que les diera formación, libros, y empezamos a atenderlas, pero justamente yo considero que estos son dos elementos que determinaron empezar a trabajar en el activismo, que fueron estas mujeres lesbianas en Santiago de Cuba y estos grupos de personas trans que nosotros atendíamos desde La Habana. Surgió entonces la posibilidad de algo que después les van a contar las activistas que en el panel que van a hacer sobre los proyectos de Naciones Unidas en el programa nacional, el programa mundial de atención a los problemas del VIH, la malaria y la tuberculosis, y de ahí empezaron a llegar fondos dirigidos especialmente a las personas trans en Cuba para atender los temas relacionados con el VIH, porque es una población fuertemente afectada por el VIH. Entonces, ellas mismas ya empoderadas, formadas, nosotros les facilitamos como institución a las que ellas están vinculadas, o sea, y se crea entonces el grupo, el proyecto Trans Cuba, del que Malú, que es su coordinadora nacional, les va a hablar en la próxima semana, porque se ha hecho un trabajo maravilloso. Es el grupo de activismo más activo que tenemos, que más se ha desarrollado, además del grupo de las mujeres lesbianas y bisexuales, que también va a presentar sus experiencias. Entonces, los aprendizajes obtenidos en la consulta política y la implementación de las estrategias que nosotros presentamos ya desde ese periodo, nos permitieron comprender la necesidad de transitar desde un paradigma biomédico a humanos. Esto supuso reorientar el problema, que estaba centrado en la figura patologizada y manipulada de la persona transexual, como se le llamaba, para situar el problema en la sociedad y más específicamente en la reproducción acrítica del binarismo de género que perpetúa un histórico desbalance en las relaciones de poder que generan desigualdades sociales. Las investigaciones sociales y humanísticas han contribuido a reflexionar sobre cómo avanzar en la construcción de una sociedad democrática en la que las personas trans puedan ejercer plenamente la ciudadanía. Algunos estudios realizados en el Centro Nacional de Educación Sexual aportan conocimientos para la propuesta de políticas públicas que faciliten el desarrollo de la conciencia crítica en grupos de decisoras y decisores y también entre las personas trans respecto a las condiciones y las causas que favorecen o no su integración plena a la sociedad. De los estudios sociológicos y psicológicos realizados en Cuba sobre la juventud, tomamos el término integración social, que se define como una compleja red de relaciones que se entreteje entre tres elementos básicos para su existencia: participación social, justicia social y cohesión social. Son los tres elementos que estamos trabajando en la definición de indicadores para poder atender desde la política la realidad de las personas trans. Ahora,
cómo podemos propiciar la integración social de las personas trans en el contexto actual de la sociedad cubana. Partiendo de este problema, nos propusimos sistematizar evidencias sobre la existencia de procesos de exclusión social, discriminación y segmentación social que afectan a las personas trans en el contexto de la sociedad cubana actual. Además de valorar las condiciones que favorecen y las condiciones que obstaculizan su integración a la sociedad. En la diapositiva que les tenía preparada, pero no las terminé todas. Yo había recogido, sintetizado, los elementos más significativos que expresan las experiencias desintegradoras de las personas trans en Cuba. Por ejemplo, en el indicador participación se evidenció como barreras frecuentes para la inclusión social las limitaciones para expresar demandas, necesidades y aspiraciones, así como para ejecutar y controlar decisiones que las vinculan. Respecto al indicador justicia social, se evidencian dificultades en el acceso a oportunidades y resultados de estas personas en los diferentes ámbitos sociales, lo que implica que no pudieran alcanzar logros en el desarrollo de sus metas y planes de vida al ser discriminadas por la sociedad. Por ejemplo, aquí todas las personas tenemos la misma igualdad de oportunidades, acceso a la educación, a salud, al deporte, a la cultura. Sin embargo, las personas trans entrevistadas expresaban que, por ejemplo, en la escuela, cuando se seleccionaba para ser dirigente de la organización de pioneros José Martí, para actividades culturales, para actividades deportivas, decían, ella no, porque la consideraban rara. Entonces, ahí empezaba a impactar en lo que consideramos como el concepto de igualdad de resultados. En Cuba hay igualdad de oportunidades, pero los prejuicios se atraviesan en que no tengamos igualdad de resultados. Es un ejemplo. O por el bullying en la escuela, abandonaban la escuela, entonces su nivel de instrucción era más bajo, después sus posibilidades y oportunidades de empleo también. Entonces, son estos elementos que les estoy poniendo como ejemplo que nosotros estamos atendiendo en esa estrategia desde ese momento. Y cada uno de estos indicadores los estamos trabajando para desarrollar acciones que modifiquen esas condiciones en los diferentes ámbitos de la sociedad cubana para evitar que se sigan reproduciendo desigualdades. Entre los elementos que afectan a la cohesión social e ilustran un cierto grado de segmentación de las personas trans en el contexto de la institucionalidad nacional, se visualizan cómo las personas trans están obligadas a reproducir el modelo binario de género, como les decía, de manera muy estereotipada, contenido en las normas y valores socialmente establecidos para poder ser aceptadas por los diferentes espacios sociales desde su propia identidad de género, la que ellas quieren, no la que les imponen. Entonces, por otra parte, estuvimos trabajando también con decisoras y decisores de diferentes organismos de la Administración Central del Estado. Y estas personas reconocen que en Cuba prevalecen prácticas sociales discriminatorias hacia las personas trans, por lo menos lo reconocen, como por ejemplo el rechazo, las burlas, y especialmente en el sistema educacional, en algunos servicios de salud, no en todos, en espacios comunitarios y sobre todo en los centros laborales. También se pudo constatar que estos actores sociales no cuentan con los conocimientos necesarios para facilitar la integración social de las personas trans y consideran que la vía para lograr este propósito es que las personas trans gestionen sus propios espacios de convivencia, pero sobre todo que permanezcan apartadas y diferenciadas. Entonces, el hecho de que decisoras y decisores hablen de esto es muy preocupante y eso nos llevó a diseñar acciones de capacitación y de formación en esos espacios. Otra posición consiste, además, como si las personas trans por sí solas pudieran resolver su problema. Es un problema social, no es de las personas trans, es de la sociedad. Por eso es que pusimos la mirada de nuestra estrategia sobre los cambios de la sociedad. Que al cambiar la sociedad cambian también las personas trans, cambiamos todas y todos. Entonces, otra posición consiste
en creer que los mecanismos de integración social ya existen en Cuba, pero deberían ser, ay no, perdón, ya se los dije, no, esto no se lo he dicho. También decían, está bien, esos mecanismos existen, pero las personas trans se los deberían conquistar, que hagan su esfuerzo, en la medida en que sean capaces de ganarse el respeto de los demás. No es justo este planteamiento. Y todo esto lo hemos trabajado en los talleres de capacitación de decisoras y decisores. Familia, escuela, colectivo laboral, espacios culturales de participación local como de organizaciones sociales, los consejos populares, que es el espacio de poder popular más inmediato de la población, y las normas jurídicas funcionan como ámbitos con fuerte peso desintegrador. Estos se caracterizan por la falta de preparación de las familias, así como de recursos y herramientas para atender los conflictos que se les presentan. Se caracterizan por el rechazo por parte de sus coetáneos, de las personas de su misma edad y del profesorado en el espacio escolar, por limitadas oportunidades laborales, sobre todo por su forma de vestir, por su imagen corporal, o sea, lo que le llaman expresiones de género, por el irrespeto a su identidad de género, por las vicisitudes en el uso del carnet de identidad que consideran su peor enemigo, así lo califican, y es el elemento con el que la policía, su carnet de identidad, no, pero tú eres hombre, tú eres mujer. Entonces, asimilación de productos artísticos y recreativos que limitan sus posibilidades de desarrollo cultural a espectáculos exclusivamente de transformismo y no a otros espacios de enriquecimiento artístico y cultural. La contradicción entre las normas jurídicas y los intereses de las personas trans. En numerosas ocasiones son requeridas y acosadas por la policía desde la incomprensión de sus identidades de género. Esto es lo que a mí me sale en una investigación que culminó en el 2014, pero que después se fue enriqueciendo con otros estudios de maestrías que se iban coordinando por el CNC y salían estos elementos y otros matices. También, cuando entrecruzamos los ámbitos estudiados, como por ejemplo el abandono de la escuela o el desinterés por la escuela, vimos además la impronta que esto deja en sus futuros procesos de desinstitucionalización, dificultades en la inserción laboral y en el desarrollo de sus relaciones sociales adecuadas dentro de las normas de convivencia en algunos casos. Ahora, en la base de estas desigualdades consideramos que opera una concepción de políticas públicas en términos de totalidad homogeneizada que no sitúa suficientemente la mirada en estas personas con sus especificidades y cuando lo hace es en el sentido de incorporarla a la pauta homogeneizadora del poder. En el plano microsocial se observa que las personas trans, como forma de hacer más llevadera su condición discriminada, adoptan mecanismos que tienden a reforzar su exclusión, como retraerse para pasar inadvertidas y asumir con esmero y de manera acrítica los arquetipos de género. Todos estos elementos fueron considerados para el diseño y la caracterización de la estrategia que presentamos en esa ocasión y que hemos seguido desarrollando en varios trabajos científicos para perfeccionarla y finalmente hacer una implementación más amplia. Hemos ido experimentando, aplicando cosas, viendo cómo funcionan. No podemos obviar que el proceso civilizatorio occidental hegemónico y los criterios de normalización que impuso obstaculizaron la inclusión social de las personas trans, por lo que en la actualidad resulta muy difícil encontrar soluciones individuales o grupales para un problema que emerge como demanda de atención a nivel macrosocial, en las políticas macrosociales. Superar prejuicios supone una contribución a la superación discriminatoria en sentido general, ya que las exclusiones, desigualdades e inequidades se refuerzan mutuamente y parten de una misma matriz ideológica configurada en un complejo proceso histórico. Sobre esta base, la propuesta de estrategia, como incluso
a su aplicación en la política, toma como punto de partida una concepción de política social entendida como un marco general que fija el cambio deseado en aspectos concretos de las relaciones sociales y para el establecimiento de una política pública con el objetivo de contribuir a la integración social y al ejercicio de los derechos de las personas trans en Cuba. Ese es el propósito de esta estrategia. La estrategia abarca las dimensiones personal-grupal respecto a las personas trans y social general, así como 4 insumos específicos. Un sistema de acciones para la integración social de las personas trans desde las políticas públicas, un proceso de sensibilización a decisoras y decisores, la formación de recursos humanos de profesionales y no profesionales en diferentes ámbitos de la sociedad cubana, cultura, comunicación, periodismo, en educación, en la salud, en el deporte, en el espacio del ejercicio del poder popular, donde incluso tuve como resultado de todo este trabajo, resultó electa por primera vez, hace ya 2 legislaturas, una compañera trans femenina en un municipio de pescadores y campesinos que después de 28 años en que ella se había desempeñado como dirigente de base del Comité de Defensa de la Revolución. ¿Saben lo que es el Comité de Defensa de la Revolución? Una de las organizaciones de masa que se crearon cuando comenzaron los atentados terroristas organizados y financiados por los Estados Unidos, y Fidel llamó a crear comités de defensa, lo que en México también están haciendo para protegerse del narcotráfico. Bueno, pues en aquella ocasión Fidel crea los comités de defensa de la revolución y han sido muy importantes en los procesos de cohesión social, en la respuesta rápida de nuestro pueblo ante situaciones de agresión, y realmente ha sido muy, muy importante. Pues esta compañera lleva 28 años siendo dirigente de base de los comités de defensa de la revolución. Y eso le dio reconocimiento social en su comunidad y fue elegida en, no sé si en 2 o 3 ocasiones, creo que todavía es delegada del Poder Popular de su circunscripción, que es como que la célula más elemental del ejercicio del poder popular y de participación popular en la toma de decisiones. Entonces, eso es un ejemplo de los resultados que todo esto ha tenido sobre cambios que se están dando en Cuba. Cursos para el desarrollo humano y el protagonismo ciudadano dirigido a las personas trans. Estos han sido los 4 elementos que nosotros hemos estado desarrollando en el sistema de objetivos y acciones de la estrategia. Y entonces, les quería decir que además les había dicho que las operaciones se interrumpieron tan pronto como empezaron, pero se retomaron en el 2007 con una resolución, bueno, primero con una autorización del ministro y en el 2008 amparados en la resolución del ministro de Salud. Entonces, a partir de ese momento se han operado las personas que lo están necesitando, que cumplen con los requisitos de salud, que no les afecte su salud, por otros problemas de comorbilidad. Estuvieron asesorando durante un tiempo médicos belgas y holandeses. Ahora, después, con la COVID, tuvimos que interrumpir estas intervenciones de modificación corporal. En estos momentos se está organizando con el Ministerio de Salud el retomar las operaciones de adecuación genital, porque otras operaciones sí se han mantenido. Bueno, con la COVID sí se pararon, pero otras ya se están retomando, hasta que se organice el tema de las prótesis y todos los elementos que se necesitan para que estas operaciones sean exitosas. Estos son elementos que además nosotros lo hacemos con un consentimiento informado de la persona trans, donde se le dice todos los elementos a favor y en contra de su salud, porque no siempre estas intervenciones corporales son favorables a su salud. Entonces ellas tienen que ser conscientes, participar, pero bueno, hasta ahora han salido muy bien y se ven muy bien. Incluso se han hecho operaciones también de trans masculinos. Entonces, el enfoque central de la estrategia que estamos desarrollando es el de acciones de protección y restauración de derechos, en las que además del rol que corresponde al Estado en el diseño de las políticas públicas, se promueve la participación consciente de las personas trans en la creación de condiciones favorables
hacia integración social. Para ello se potencian talleres, un sistema de talleres para desarrollar la conciencia crítica sobre la realidad social desde una concepción emancipadora y de respeto a la dignidad humana que implementan las acciones de la sociedad política, o sea, complementan acciones de sociedad política y la sociedad civil. La estrategia tiene como principio el reconocimiento y respeto a la diversidad de identidades de género, la no discriminación, igualdad de oportunidades y de resultados, garantía de derechos e interseccionalidad. Está diseñada en 3 etapas. Actualmente estamos trabajando entre la primera y la segunda etapa, porque ya a partir de 2023 es que vamos a implementar un plan de monitoreo y evaluación de los indicadores que estamos diseñando para ver la efectividad de estas acciones. No obstante, hemos logrado algunos avances y entre los principales resultados, por ejemplo, en el campo de lo político jurídico, se verifican, por ejemplo, algunos elementos que facilitan la integración social de las personas trans, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, donde se plantea entre sus objetivos la relevancia de garantizar el ejercicio de derechos y deberes de todos los ciudadanos con igualdad, inclusión y justicia social, expresado en el acceso a oportunidades y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por el color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen territorial, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. Esto ya es el programa de la política cubana, más importante de la política cubana. Pero también la Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019 con casi el 87% de la población, reconoce en su artículo 1 la igualdad y la equidad como principios fundamentales que rigen la aplicación e interpretación del texto. Lo que viene a ser reforzado en el artículo 40 al instaurarse como valor supremo la dignidad humana en el reconocimiento del ejercicio de los deberes y derechos consagrados en este texto constitucional. Hay muchos otros artículos que no les voy a agobiar mencionándoles su contenido, porque ustedes lo pueden consultar, está en internet publicada la nueva Constitución de la República de Cuba, en la que ustedes van a encontrar todos estos elementos. También se habla de la diversidad de configuraciones familiares, se reconoce el matrimonio como una institución social y jurídica, eliminando toda distinción o alusión al binarismo hombre-mujer. En fin, hay un grupo de elementos que además están siendo recogidos en las nuevas leyes que estamos aprobando, entre ellas el recientemente aprobado Código Penal, y posteriormente será el nuevo Código de las Familias, que se llevará a referéndum popular en el mes de septiembre, y donde se ha hecho un trabajo muy agudo de comunicación para en este periodo ir educando a la población sobre todas las dudas, inquietudes que le generan todos elementos tan revolucionarios que el proyecto del Código de la Familia está presentando. Tiene ataques desde los diferentes fundamentalismos, principalmente religiosos, pero realmente en la consulta popular se pudo recoger mucha información sobre qué criterios les ofrecen más inquietudes, pero también sobre las posiciones de apoyo a estos nuevos elementos de protección en el derecho familiar que se están introduciendo. Quería decirles que además el Ministerio de Educación actualizó su resolución sobre el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad en las escuelas, que también ha recibido muchas críticas. De repente empezaron con todo este cuento de si la ideología de género y todos estos absurdos sin fundamentos científicos para tratar de atacar las iniciativas que está teniendo el Estado cubano para ofrecer, garantizar una protección plena a los derechos de las personas, de todas las personas, y particularmente proteger de estas discriminaciones históricas por orientación sexual, identidad de género, por género
y por todos los elementos que les planteé. Entonces, esta estrategia incluso se le ha presentado a grupos de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, donde hemos recogido criterios muy valiosos. Se han implementado numerosos talleres a través de la red de grupos de activismo de personas trans, sobre todo para ayudarlas a tomar conciencia de todos los elementos que deben ser transformados en ellas mismas, en sus parejas, en su familia, en la sociedad, en las comunidades. Se les ha trabajado no solamente los temas de prevención de ITS, VIH-Sida y violencia desde las masculinidades hegemónicas que se atraviesan en las realidades que viven, sino también temas de autoestima, de resiliencia, la explicación de los diferentes tipos de violencia que existen, particularmente violencia de género, de las que ellas también son víctimas, de los temas relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, del pensamiento crítico con relación al vínculo deseo-poder que se sigue, de la que el pensamiento marxista habla, cómo se sigue reproduciendo en las sociedades explotadoras, pero también en las sociedades en proceso de transición socialista. Al no crearse todos los mecanismos necesarios, se siguen reproduciendo estos aprendizajes históricos. ¿Y cuál es el reto más importante que tenemos? Desarticular esos mecanismos de dominación, de explotación, de poder de unos seres humanos sobre otros. Entonces, por eso puedo, bueno, hay mucha más información, pero va a ser demasiado largo. Yo creo que ahí está el papel de la revolución y el papel del CNC como institucionalidad del Estado, en la que se integran en sus estrategias tanto la sociedad civil como las instituciones del Estado, para poder avanzar en estos propósitos y para que, junto con los cambios que se dan en los elementos políticos, legislativos, en los elementos estructurales del socialismo, logremos hacer cambios en las subjetividades, logremos cambiar todos estos elementos aprendidos, absurdos, todos estos estereotipos de género que son como espadas de Damocles sobre las personas y que ponen en dificultad a todos los que no se identifican con esos esquemas absurdos que hemos heredado de siglos de dominación. Entonces ahí está el reto del socialismo, crear mecanismos que transformen esos aprendizajes históricos para lograr realmente una sociedad justa, equitativa, solidaria, dentro de un contexto de soberanía que tanto defendemos frente a las amenazas del imperialismo. Con esto quiero concluir porque no los quiero atosigar con tantas informaciones y por si quisieran hacerme alguna pregunta. Ya, les doy la palabra a ustedes, ahora el moderador o la moderadora, no sé quién es exactamente, un poco que facilite este intercambio. Muchas gracias, Mariela. Una gran lección. Se abriría la lista de quien quiera hacer uso de la palabra. Yo no tengo a la vista, se han levantado la mano, pero si Duani puede ayudarnos en eso, para que la gente vaya, participando. Y de una vez, pues, que me anoten a mí. No se ven manos acá. No. Así, Jorge. Está la mano de Jorge. A ver, Jorge. Tienes tu mano levantada. Sí, de hecho, pues bueno, buenas tardes a todos, noches allá, tardes acá. Fíjate que a mí me causa una muy grata sensación escuchar cómo lo has planteado ahora, Mariela, sobre todo el recalcar, ¿no? Estos pendientes, esto en lo que están trabajando, ¿no? Que es, me parece, la parte en donde se requiere que nosotros como activistas seamos más solidarios. O sea, si bien en la solidaridad nos hemos acostumbrado
como decimos aquí, a cacarear los logros. Y sus beneficios no sean los mismos. También yo creo que es muy importante. Tiempo de uso. La mayoría de Alguien tiene abierto el micrófono, ¿no? Hay algún micrófono abierto y no logro escuchar bien a Jorge. Sí, por favor apaguen sus micrófonos. A ver, te decía, mira, nosotros en la solidaridad, sí, en la solidaridad nos hemos acostumbrado mucho a, como decimos acá, a cacarear los logros, ¿no? A hacer aspaviento, a difundirlos masivamente los logros, pero para entender y tener cada vez mejores herramientas para hacer una mejor solidaridad, sobre todo más seria y más política, es necesario entender qué están haciendo sobre los pendientes que como sociedad tienen, ¿no? Y que se han generado a lo largo de la historia del proceso cubano, ¿no? Entonces, el escuchar esto que están atacando ya de una forma frontal, la discriminación, la igualdad de género, o sea, todo esto, de verdad que es muy grato escucharlo, porque, para serte honesto, difícilmente se escucha, ¿no? Casi siempre los eventos han sido, reitero, sobre los logros, pero difícilmente se habla sobre lo que se está haciendo con los pendientes, ¿no? Y eso es muy importante, digo, incluso coincidimos en el seminario de Claxo. Tú te sentaste atrás de mí, por cierto. Estabas agripada, si no me equivoco. Entonces, ya ahí ya no pude platicar contigo, pero afortunadamente, bueno, luego se dio la comunicación con Irina, pero en la promotora y en algunos otros espacios del movimiento social hemos platicado sobre la importancia del tema, ¿no? Porque no nada más reviste la cuestión de los derechos de la comunidad LGBT, sino los derechos en sí de la mujer, los derechos en sí como individuos y entes sexuales de toda la sociedad cubana, ¿no? Y cómo están enfrentando esas problemáticas que han salido. Nos comentaba hace 2 sesiones la compañera abogada sobre esto que actualmente ya están comenzando a hacer, que es medir este asunto de los feminicidios, ¿no? Porque nos decía ella que hasta la fecha se habían tomado como homicidios, o sea, no se les había dado este contexto de género. Entonces, es muy importante todo eso porque eso da mejores herramientas para la discusión política, ¿no? Que es donde se debe de dar la defensa primordialmente del proceso revolucionario, ¿no? O sea, podemos quedarnos en la porra, en el aspaviento fácil, ¿no? Pero creo que en la discusión política es donde se puede dar una batalla y una victoria más contundente, porque los detractores usualmente intentan que se baje de nivel la discusión política, porque ahí es donde se sienten cómodos. En cambio, con estas herramientas informativas, conceptuales, pues se eleva el nivel y es donde ellos ya no alcanzan a subir, ¿no? Y donde sí triunfa la lluvia de ideas y obviamente la argumentación política, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, y lo hemos planteado, yo creo que posteriormente te lo va a plantear Irina y los compañeros de la promotora, que pudiéramos hacer anual, ¿no? Anual foro, seminario, incluso pasarlo precisamente al mes de junio. En esta ocasión nos comieron un poco los tiempos, pero pasarlo para iniciarlo en el mes de junio, y me parece que sería bueno, nos daría tiempo de prepararlo con mayor efectividad, e incluso pensar hasta en hacerlo de manera presencial, con una delegación aquí en México o de manera híbrida. Ya se pensaría, ¿no? Pero yo creo que sí reviste mucha importancia el poderlo hacer anual, para también anualmente nos actualicen sobre cuáles han sido a lo largo de un año los cambios y los avances que se han tenido en esas materias. Es todo, yo lo dejo ahí. Me parece muy buena idea. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me Por supuesto, escuchan? claro. ¿Me escuchan? Sí. Mira, Jorge, me parecen muy buenas tus observaciones. Y en esa línea también estoy yo. Yo creo que es más convincente, pero además una experiencia revolucionaria es más útil para otras experiencias revolucionarias que se explique en su objetividad,
en sus dificultades, en sus contradicciones, en sus aprendizajes. Porque ¿cómo vamos a aprender a hacer el socialismo, que además lo estamos inventando por el camino, si no contamos qué tenemos que enfrentar, en qué consideramos que no fue una buena práctica, qué cosa funcionó y qué cosa no funcionó? Incluso estoy recordando en un documental que ojalá puedan ver sobre Leonov, un soviético que fue muy amigo de mi papá y escribió un libro sobre su historia de amistad con mi papá y el comandante Rolando de guatemalteco. Se conocieron en un barco yendo en el 52 o 53 a una festival de la juventud y los estudiantes, y él contaba en ese documental, que a mí me gustó mucho, porque él cuenta también los problemas que tuvo la Unión Soviética. Él era jefe de análisis de la KGB. Y él cuenta cosas muy interesantes y tiene un vínculo importante con México. Y entonces él decía que Fidel llega incluso a una reunión que se da, al que lo invita, creo que es su primera visita a la Unión Soviética, lo invitan a un lugar para hablarle a los jóvenes, a una masa grande de personas, y él nota que cambian, que sacan cosas de aquí y de allá, que hay cambios para que él no los vea. Y él les llama la atención sobre esto, le dice: no arreglen esto, no lo adornen, no lo pongan más bonito, porque yo quiero ver qué dificultades ustedes tienen, porque yo necesito aprender de esas dificultades. Estoy diciéndotelo así muy a lo sencillito, pero a mí eso no se me olvida, porque ese es el espíritu de la revolución, es el espíritu que debe mantenerse en la revolución. Analizar rigurosamente, hacernos la radiografía, por dónde vamos, cómo tenemos que abordar estos temas, qué nos está faltando, cuáles asignaturas pendientes tenemos para seguir avanzando en la obra revolucionaria. Y esta era una de las asignaturas pendientes, que no se trataron del mismo modo, con la misma intensidad, con el mismo nivel de compromiso que se trató, por ejemplo, los temas de igualdad de derechos de las mujeres, los temas de infancia y juventud, entre otros. Pero bueno, yo les doy algunos argumentos que yo identifico que tenían que ver con que esto pasara de esta manera. Pero también hay una tendencia que cuando te atacan, te recoges y te cierras. Cierra las puertas y ventanas para que no sacas a lavar los trapos sucios de la familia fuera de la casa. Entonces hay una tendencia, pero es algo que también hemos discutido mucho, que tenemos que superar, porque si no lo superamos, entonces no resolvemos los problemas, no visibilizamos las verdaderas contradicciones que tenemos que abordar. Fíjate que yo te estoy diciendo por dónde vamos en esta estrategia de trabajo, pero esta estrategia también estamos sacando aprendizaje constantemente, pero gracias a estos mecanismos que hemos ido estableciendo para facilitar la participación de profesionales, de las personas trans, de sus familias, de actores sociales que tienen que ver en la vida de ellos. Entonces, porque ¿de dónde vamos a sacar entonces el análisis de la realidad? Si no es de la misma realidad. No podemos inventárnosla, no podemos solamente sentirnos satisfechos con lo que consideramos que fue bueno. Yo creo que en esto hemos logrado avances significativos y no se los conté todos porque no da tiempo, pero también en esos avances estamos identificando qué nos está fallando, qué más tenemos que hacer. En estos días, por ejemplo, se han creado varios grupos de investigadores en diferentes disciplinas científicas que estamos trabajando en los diseños de política. Y no te creas que es fácil. Nos rompemos la cabeza. Este martes, por lo menos mi grupo se reúne todos los martes. Cuando se sacan investigaciones de los estudios de pobreza, nos quedamos así: Dios mío, qué dolor. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué prioridades vamos a establecer? ¿Cómo vamos a trabajar con este organismo y con el otro organismo? Cada organismo tiene que presentar su propuesta y se está discutiendo para seguir avanzando. Eso es aportarle a los mecanismos del socialismo, porque seguimos siempre con los principios de que no podemos violar ningún derecho. No podemos violar principios de igualdad y equidad social. No se puede, o sea, hay mandamientos que quedaron refrendados en el concepto de revolución de Fidel y en la nueva Constitución. Quedaron claritos. Y de ahí es el marco para desarrollar
nuestras ideas, nuestros proyectos, todo lo que tengamos que hacer para tirar adelante el país. Y tirar adelante el país es tirar adelante el bienestar de las personas, de todas las personas. Eso es tirar adelante la revolución. Y por ahí vamos. Y dentro de eso, esto no está bueno, esto no es buena práctica. Lo que me gusta es que estamos vivos, estamos así, activos, discutiendo, analizando, investigando para tener evidencia, buscando estadística, porque la estadística es fundamental para demostrar realidades y para convencer de cambios que hay que hacer. Estamos en esa pelea permanente. Entonces, lo que tú dices, tienes mucha razón y me parece muy buena idea que todos los años hagamos esto, pero incluso en otros temas también, en otros temas de nuestra realidad, que es importante que la solidaridad las conozca y las pueda utilizar. Fíjate que en Claxo se llevaron ponencias muy buenas y hay más estudios aquí que se pueden presentar y experiencias muy interesantes que no se divulgan por el mundo. Entonces solamente la solidaridad es la que puede interesarse, apropiarse de estas informaciones y usarlas. Me parece muy buena esta iniciativa. Pues así mira, que muchas gracias. Yo remato, como decía un amigo del ASFAL venezolano, asilado en México, no hay proceso que no avance si no es a través de la crítica y la autocrítica, y me parece genial como lo has expuesto. Absolutamente, absolutamente. Por supuesto, no la crítica ingenua que le sirve el plato al imperialismo, pero sí la crítica responsable, comprometida en la solución de los problemas y además honesta. Así es. Gracias. Bueno, a ver, Tiene la mano levantada Gaby. Y luego Araceli. Y luego una pregunta de Araceli. Gaby, abre tu micro. Paco Rosas. Ya, perdón. Justamente eso es lo que quería comentar. Creo que es muy importante la perspectiva que planteas, Mariana. Aprender sobre los errores es como la base principal del análisis marxista, ¿no? Efectivamente, yo coincido muchísimo contigo. Si tú no trabajas a partir de la realidad concreta, la realidad material, es imposible realmente construir un proceso de transformación. Y la verdad es que es muy, muy, muy valioso el aporte que nos das, ¿no? De este proceso tan complejo que puede ser socialmente, trabajar toda la parte de la disrupción de la ideología patriarcal, aún inmersos en un proceso socialista tan importante y tan valioso como lo es Cuba, ¿no? Sosteniéndose contra el imperialismo y aún así haciendo esta batalla interna. Para mí es muy, muy, muy reconfortante, pero además alentador, ¿no? La posibilidad de hacer estos cambios aún dentro de estas revoluciones, de estos procesos de cambio a nivel internacional. Creo que refresca mucho la posibilidad también en la juventud, ¿no? De que, pues sí, otro mundo es posible y Cuba ha sido un referente durante todos estos años, pero vuelve a ser un referente nuevamente, ¿no? Y es impresionante el aporte que nos dan, ¿no? Para mí me lleva como mucha enseñanza, ¿no? De prácticas que son necesarias implementar para trabajar el tema de violencia, el tema de discriminación, el tema de diversidad sexual, cómo transversalizarlo en organizaciones, en nuestras organizaciones, en nuestros espacios de incidencia en México, y eso, ¿no? Cómo repercute a nivel internacional esta experiencia y cómo nos podemos enseñar, ¿no? Para mí sería muy, muy, muy bueno, ¿no? La propuesta que da Jorge y que pudiéramos hacer posible que hacia futuro pudiéramos ampliar el seminario. Digo, habrá que difundirlo todavía más, pero pues eso, yo me iría con ese comentario y muchas, muchas gracias por el aporte que nos das, ¿no? Sobre todo para la comunidad diversa en América Latina y en el mundo, para todas nosotras y nosotros, para las mujeres, es muy impresionante y muy buen análisis el saber esta situación y cómo es que se va transformando a pesar de las deficiencias y a pesar de las problemáticas que se mencionan, pero que pues eso, no hay otra forma de trabajar en la realidad más que esa. Muchas gracias.
Gracias, Gaby. Hay una pregunta De Araceli. a través del chat del Facebook. Sí, es de Araceli Silva. En realidad son dos. ¿Toda esta experiencia y toma de decisiones está documentada? ¿Existen apoyos o talleres dirigidos a las parejas o familias que se solidarizan y acompañan en el proceso transición de identidad de género de las personas trans? Así como un poco resumidas las preguntas. Sí, esas son las preguntas. No entendí la pregunta. Repítelo, con calma. ¿Existen apoyos o talleres dirigidos a las personas o familia que se solidarizan o acompañan en el proceso transición de identidad de género de las personas trans? Sí. Ya desde la atención de salud, eso sí lo fuimos desarrollando y ya después con la creación de los grupos de activismo, talleres para explicarles estos procesos, lo que necesitan, incluso en esto que les decía, que desarrollen una conciencia crítica sobre la relación deseo-poder, les hemos explicado cómo también desde un ejercicio de poder se establecen los estereotipos y desde un ejercicio de poder se establecen los cuidados y los tratamientos en los procesos de transición. Entonces, solo para que lo conozcan y decidan si prefieren hacer tratamientos hormonales, si prefieren hacer transformaciones corporales por cirugía. O sea, hay un grupo de elementos que nosotros tenemos que informarles para que decidan si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Y hay algunas que, por ejemplo, no se quieren operar. Entonces, también se trabaja en talleres con sus parejas, sobre todo para los temas de respeto, de evitar temas de violencia y para que no se reproduzcan los estereotipos en la vida de pareja. Y también se trabaja con la familia en general, las madres, los padres. Las que más asisten son las madres, más que los padres, pero han asistido algunos padres. Se han hecho talleres de unos programas que nosotros tenemos de grupos de familia, que lo hacemos para todo tipo de familia, en la que también se trabajan los temas de los límites, el ejercicio de la autoridad, la atención a las necesidades en la vida familiar, donde se trabajan los estereotipos de género, cómo se atraviesan en esas relaciones familiares y en los ejercicios de poder. O sea, ese tipo de talleres han sido buenísimos, con técnicas grupales, y ellas lo han aprovechado muy bien. Ellos lo han aprovechado muy bien. En los últimos tiempos volvimos a retomar, integrar a nuestro trabajo la atención a las personas intersexuales que tienen otras problemáticas muy particulares, en donde las familias son las que tienen el problema principal y las que le generan problemas a estas niñas. Entonces, realmente ahora estamos retomando esto. Yo he insistido mucho en la estrategia de violencia, de prevención y atención a las problemáticas de la violencia nueva del Ministerio de Salud Pública, que la está coordinando el CNSEX. Ahora van a empezar toda la planificación de formaciones, de talleres, para ir creando condiciones en los diferentes espacios del sistema de salud para atender adecuadamente las diferentes formas de violencia, entre ellas también la violencia transfóbica y la violencia lesbofóbica, homofóbica, bifóbica, entre las distintas formas de violencia que se van a atender, y tanto que estoy buscando experiencias que nos puedan servir para enriquecer tanto el tratamiento jurídico como el tratamiento terapéutico y sobre todo el tratamiento preventivo. O sea, yo estoy tratando de embullar gente, que se metan, que investiguen, que participen, para que sean más y haya mucho más iniciativas, desarrollo de iniciativas en este sentido. ¿Qué otro elemento? ¿Qué otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Está Abre el micro. Paco. Espérame, Paco. no, yo. Sí. Tengo una pregunta complicada. En México hemos tenido casos de compañeras trans, mujeres, que han cometido algún tipo de delito y que no han tenido la oportunidad de pasar su reasignación jurídica y que tienen todavía su documentación con el nombre
primigenio, y que en el juicio, al ser sentenciadas, las han enviado a reclusorio masculino, a pesar de que su corporalidad y su expresión de género no es acorde a su realidad, ni tampoco conjuga con su documentación. Que en Cuba hay casos como este, y qué acompañamiento del CNSEX si hubiera estos casos. Sí, nosotros me recuerdo que a partir de que empezábamos a hablar de estos temas, hubo un caso de una persona trans femenina que va a la cárcel por determinados delitos. Creo que este fue de corrupción infantil, utilizar niños en cosas de prostitución. Y entonces esta persona nos preguntó, la dirección de prisiones se acercó a nuestra institución y nos preguntó qué tratamiento debía llevar, y nosotros le decíamos que primero también la escucharan a ella, pero que si no se encontraba ella cómoda en el espacio de las trans femeninas, ella no estaba operada, pero sí tenía cambio en su carnet de identidad, o en el de las trans masculinas, que se buscara un lugar neutro donde ella se sintiera bien, y el lugar neutro que se encontró fue la enfermería. Entonces ella estaba apoyando allí el trabajo de enfermería, donde su condición no le creaba ninguna dificultad. O sea, no es que tengamos un protocolo, es que en cada caso se analiza qué es mejor, porque incluso hay algunas que han preferido quedarse en la prisión masculina para estar con su pareja. Y cosas por el estilo. O sea, cada caso se ha ido analizando particularmente, siempre y cuando nos han venido a pedir ayuda, porque si no nos enteramos no podemos hacer nada. Entonces son cosas como que son antecedentes de prácticas flexibles que hemos podido, tampoco son tantas las trans que van a cárcel, entonces ni trans asesinadas, ni mucho menos, muy raro. Hay más asesinatos, hay más casos de femicidio que casos de asesinatos de trans o de personas LGBT. Todavía hay más casos de femicidio. Es una cosa por la que yo insistía en que el Código de la Familia insistiera de manera especial en significar o distinguir el término femicidio. Entonces, ese es uno de los temas. Pero ahora en este momento se hicieron unos talleres donde también se recogieron criterios con las personas trans. Ahí salieron también diferentes criterios por parte de ellas. Entonces, a partir de esos talleres, estamos terminando de diseñar una investigación con una encuesta que vamos a poner en una plataforma virtual y por otras vías también, para quien no acceda a plataformas virtuales, para recoger todos los criterios posibles de elementos que nos sirven a nosotros para poder asesorar a la dirección de prisiones en cuál es la manera más justa y adecuada en la que se les debe tratar cuando una persona trans va a prisiones. Ahora justamente casi estamos terminando el diseño de esa investigación, así que los resultados que tengamos se los podemos presentar el año que viene en este seminario virtual. Muchas gracias, Mariela. Paco Rosas quiere y luego René intervenir, luego compañera René. Paco, abre tu micro. Paco, abre tu micrófono. Tal vez no escucha, tal vez otra vez se jodió su micrófono y su audio. Bueno, entonces René, en lo que Paco arregla mientras Paco arregla su asunto técnico. Ya estoy aquí. Ah, ya. Vas, Paco. Hoy, gracias. Buenas tardes, buenas noches allá en la hermosa isla. Mariela, agradecerte sinceramente y con la mano en el corazón tu presencia, tu apoyo. Y más que hacer una pregunta con respecto al tema, yo quisiera enfatizar, y me estaba acordando hace rato de un texto de Ernesto Cardenal que se llama En Cuba, en donde hace referencia
a un pasado presente en términos de cómo fue cambiando la mentalidad de la revolución y del proceso revolucionario cubano. Y creo que es bien importante destacar cómo Cuba nos vuelve a poner el ejemplo, cómo Cuba y su proceso revolucionario a la vanguardia. Realmente para mí, y un poco hacer la historia en términos de lo que significa estar en estos momentos en la solidaridad con Cuba a partir de la promotora, y que tú estés aquí representando a la Cuba revolucionaria, que es una guía fundamental en el quehacer político de muchos de nosotros. Y esta circunstancia de cómo ahora se habla de las comunidades que fueron reprimidas y habría que asumirlo, y además me halaga, me pone muy, muy contento tu espíritu crítico, y pues dicen por ahí que hija de tigre, tigrillo. Pues si algo enseñó tu padre y el comandante, pues es eso, ¿no? El no ocultar las cosas y ser críticos de un proceso revolucionario, y los que hemos estado siguiendo este proceso y del cual nos conformamos, como me dijo en alguna ocasión el comandante jefe cuando lo recibimos acá como soldado de la solidaridad, pues es eso, ¿no? Es un proceso muy, muy complicado, muy difícil, con un bloqueo criminal y con una sociedad interactuante y militante, diría yo, como es la sociedad cubana. De mi parte es realmente el enaltecedor que nos acompañes en estos esfuerzos. No ha sido sencillo, la solidaridad atraviesa por una serie de crisis a nivel mundial, y eso no nos ha milanado a nosotros para estar aquí presentes y decirles por tu conducto al pueblo cubano que estamos compartiendo con ustedes todas las vicisitudes, y que qué bueno que cuenten con este instrumento en el cual tú estás activando y trabajando, porque es parte justamente de esto que has hecho hincapié, parte de la lucha de los derechos humanos, y que estamos en pañales en muchas circunstancias en nuestros ámbitos territoriales en América Latina. Una sociedad machista, una sociedad genitalizada, con muchos tabús. Nos formamos en esa izquierda machista, decíamos acá, no sé si en Cuba, pero acá decíamos que éramos machistas leninistas, ¿no? Y bueno, quitarnos esos trabas ideológicas no ha sido fácil, ¿no? Y estamos en esa lucha constante por reivindicar a la especie humana, por reivindicar los derechos humanos, y por no cejar en la solidaridad militante con tu patria, con el proyecto socialista. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. René, prende tu micrófono, corazón. Gracias. Un placer volver a compartir contigo. Y yo tengo algunas inquietudes en cuanto, por ejemplo, desde la salud y la educación, cómo se está manejando los derechos de las infancias trans. Aquí en México hay un gran debate donde dice que estamos alienando a los niños, niñas, niñas, que es una forma de negar el derecho a los padres y a las madres de qué educación deben de recibir o no sus hijos, pero es un hecho que cada vez hay manifestaciones de la transexualidad, tanto masculina como femenina. ¿Y cómo le hacen ustedes con las infancias trans frente a este embate de la moral, del deber ser de un niño o el bien superior de la niñez? Esa es una. Y la otra, en los espacios educativos, sobre todo en la formación profesional, ¿cómo o qué hace Cuba para abrir estos espacios, si de por sí, por ejemplo, con carreras que son eminentemente masculinizadas, las ingenierías, las biomédicas, y luego cómo llega cómo permea el mensaje de la igualdad más allá de los genitales y de la identidad o la expresión de género? ¿Y qué se hace en caso de que una escuela en verdad practique o un maestro practique algún discurso de odio o alguna connotación discriminatoria por la orientación o la identidad, que normalmente se nota en las personas trans, pero no sé si incluso haya algo ya encaminado, porque es un tema muy novedoso para personas no binarias, por ejemplo? Es cuanto, Mariela. Muchas gracias. Ya.
Bueno, pues, a ver, en los temas que tú estás planteando todavía tenemos tarea. Tenemos tarea y no hemos logrado todo lo que deseamos. Justamente en un trabajo de investigación que estoy haciendo con relación a esta estrategia de integración social de las personas trans, incluyendo el sector de la educación y el sector de la salud y el sector jurídico, además del sector laboral, son los cuadros más importantes que estamos viendo. Estamos trabajando, validando programas de formación, de superación profesional, para ayudarlas a entender el tema del género y de las transidentidades. Y a entender y a buscar en ellos mismos soluciones, propuestas metodológicas de cómo lo podemos abordar. Ya logramos que, porque estoy trabajando con un grupo de compañeras de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, que en la carrera de pedagogía ya se está negociando para introducir una asignatura optativa para tratar estos temas específicos, género y transidentidades. Y cómo pedagógicamente, metodológicamente desde la escuela esto se debe abordar en las distintas materias, en los distintos niveles. Entonces, incluso la jefa de carrera a nivel nacional está participando en el diseño de ese trabajo junto conmigo. O sea que por ahí me siento muy esperanzada en los resultados que va a dar. Pero también ya el director de docencia médica del Ministerio de Salud Pública también tiene ahora interés en que hagamos lo mismo en las carreras de salud. Entonces, eso, yo digo, de repente se me ha dado, se me ha abierto las puertas a una cosa que hace tanto tiempo hablábamos, pero no aterrizaba. Entonces, ahora, claro, va a llevar tiempo validar la aplicación del programa, ver los resultados, modificarlo para ya a partir del año que viene empezarlo a introducir. Lo mismo por vía virtual, presencial, semipresencial, las vías que sea posible. Yo creo que esto en unos 3 años ya tendremos algunos resultados que nos digan que ya va a ser efectivo, porque así ya desde la escuela y desde los distintos ámbitos de salud, porque fíjate, la tarea que les ponemos principal es que nos propongan cómo resolver el problema en su ámbito de trabajo, en su escuela, en su hospital, en su policlínico. Hagan una propuesta de qué hacer. Entonces, todo es, después que terminen el curso, todo esto va a darnos muchos insumos para seguir avanzando en romper brechas, reducir las brechas que todavía se dan en estos sectores de la sociedad cubana. O sea, esto va a ayudar mucho. También estamos trabajando con las personas que están diseñando las carreras de trabajadores sociales, de la capacitación de los trabajadores sociales que ya están graduados y de cambios que se van a hacer en este sentido para facilitar la atención a nivel comunitario de las realidades de las personas trans, pero también buscar soluciones sin que se atraviesen los prejuicios que sabemos que existen. Entonces, incluso en esos talleres que participé, que coordinaban otras compañeras que me gustaron mucho, había una trabajadora social trans que muy activa, que además yo no sabía ni si decirle trans porque ella se siente que no es binaria, nada más. Entonces dije, bueno, después tú me dices cómo te tengo que decir tu nombre y ya. Entonces, pero súper activa o activo, me encantaba cómo era, todo lo que aportaba, la iniciativa, y era muy respetada o respetado, o respetada. No sé después cómo eso se va a resolver en palabras. Entonces, trabajando estos temas, descubrí que habían escuelas, hay como 3 escuelas en el país donde hay maestras trans y nadie se ha metido con ellas. Entonces parece que estos conocimientos que se van socializando van calando en la vida de la gente y lo que les importa es que sean buenas maestras y buenas personas. Igual que la delegada del Poder Popular, que qué les importa si es trans o lo que hace, lo que les importa es que es una buena delegada que representa al pueblo en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Entonces, eso a mí me va dando señales muy positivas del efecto que va teniendo poco a poco todo este trabajo que hemos ido haciendo como hormiguitas año tras año, con distintas iniciativas, hablando del tema, porque en la medida en que más se habla del tema, la sociedad cubana se va cultivando más, va aprendiendo, va comprendiendo más en cuestiones de los derechos y también va aportando y colaborando con los cambios que hay que hacer. Por eso te digo que tiene que ser a la par cambios estructurales y subjetivos,
Cambios simbólicos, los cambios simbólicos son fundamentales para que todo esto acabe de cambiar y para que esas nuevas leyes se garanticen de verdad los derechos, no solamente queden enunciados en los documentos, sea parte de la práctica cotidiana. O sea, yo creo que vamos a lograrlo. No te digo que mañana, pero yo creo que dentro de 10 años, si todavía estoy viva, yo voy a disfrutar mucho los cambios que la sociedad cubana haya dado en este sentido, porque sobre todo lo más importante es que hay voluntad política a todos los niveles de avanzar en este sentido. Eso es lo más importante, una voluntad política sincera, de verdad, no demagógica, de verdad. Está en los discursos de nuestros líderes, está en los documentos normativos, está en el diseño de las políticas, y de ahí se exige que además, con los aportes de la ciencia, de la relación academia, resultados científicos y su socialización en la toma de decisiones, todo esto cada vez se va incorporando más. Por eso las investigaciones científicas son fundamentales para aportar elementos para el cambio, argumentos para el cambio, propuestas concretas. Y por ahí es por donde estamos poniendo las mayores energías. Así que yo creo que sí, y con relación a lo que tú dices, el bien superior del niño es fundamental en todos los temas. Y en el caso de la infancia, no del niño, en este caso, por eso es que nosotros queremos trabajar más enfáticamente con la relación escuela-familia. La relación escuela-familia que se da en el programa de educación sexual en la escuela tiene que introducir mejor el abordaje de estas realidades de género. Y tú verás como las niñas, los niños, los niñes van a convivir felices y no va a ser para ellos un problema cuál es su género, ni cómo se vistió, ni cómo se llama, ni cómo quiere que le llamen. Van a tener mucho más flexibilidad en sus relaciones a nivel del espacio escolar. Los niños son muy receptivos a todos estos elementos nuevos. Para ellos es muy sencillo. Somos nosotros quienes lo complejizamos y le armamos unos rollos tremendos. Los niños entienden, lo asimilan. Fíjate que la nueva generación de jóvenes en las que están mis hijos, yo veo que tienen una flexibilidad en estos temas, tienen un montón de amigas y amigos, LGBT, trans, sin rollo, ¿no? Para ellos no es un problema. Es la normalidad. Para ellos esa es la normalidad, esa diversidad. Y lo veo en estas nuevas generaciones que ya han superado, no han vivido aquellos prejuicios que nosotros sí vivimos, que mi generación vivió y la de ustedes más todavía. Entonces, seguir trabajando, seguir proponiendo, seguir haciendo materiales educativos, materiales comunicacionales, seguir capacitando, todo esto va a seguir ayudando a los cambios que nosotros estamos deseando en este sentido. Falta, de repente cuando creemos, ¡ay, qué maravilla, cómo hemos avanzado! Tú ves a uno que dice un disparate y dice, ¿pero qué pasó? Regresamos al medioevo, ¿qué está pasando por aquí? Entonces de repente como que decimos, no, ¿qué va? No estamos llegando a todos los corazones, no estamos llegando a todo el mundo. Hay que seguir la batalla. Y es así, es increíble cuando dices, no puede ser lo que acabo de escuchar, no puede ser lo que acabo de ver. Hay una cosa muy interesante, la televisión es pública y todo lo que sale en la televisión, la población cubana es hipercrítica con lo que se publica en los medios, con lo que se pone en la televisión, es hipercrítica, se arman unos debates, que si tal programa ridiculizó a la persona trans que salió en la novela y no diseñó bien el personaje, que si en tal cosa no se trabajó bien la sexualidad de la tercera edad, que si en tal programa, pero eso es maravilloso. Esa conciencia que tienen y ese atrevimiento, esa libertad para criticar, para plantear, a veces son aceptados, a veces son desaceptados, pero está bien, expresan sus opiniones y se arman los debates. Y eso es muy saludable, eso es un indicador muy saludable. Hay peleas entre los fundamentalistas religiosos y otros grupos, y nosotros por lo menos al activismo LGBT que tiene que ver con CNC siempre le decimos, ustedes, nuestro grupo, elegantes, nuestro grupo con la palabra científica, con el argumento oportuno,
No caigamos en el juego de provocaciones y manipulaciones. No caigamos en su juego, porque quieren poner a nuestros grupos en dificultades para entonces atacarles y decirles que entonces tienen tales defectos y tales problemas y son unos histéricos y son unos no sé cuántos y no sé cuántos. Entonces, el activismo con el que trabajamos está aprendiendo esa disciplina, esos cuidados que hay que tener para que no les echen a perder su tarea, para que no se les atraviesen con estas provocaciones. Y han aprendido, siempre hay alguno que otro que sigue en el jueguito tonto, pero como que consensuamos, nos ponemos de acuerdo, ¿qué tú crees? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahora, por ejemplo, en la jornada contra la homofobia, coincidió con el accidente terrible que puso de luto a todo el país del Hotel Saratoga, que hubo un accidente, y fue una cosa que conmocionó a todo el país. ¿Y qué hicimos? Consultamos a través de los grupos de las redes sociales a todos los activistas que tienen que ver con nuestro trabajo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué hacemos? ¿Están en ánimos de actividades festivas? Y dicen, no, no estamos en ánimo de fiesta. O sea, demostraron un sentido de solidaridad tan bonito que yo aprecio y que además lo estimulo, porque como hoy no lo vamos a celebrar, en otro momento lo vamos a hacer. Y lo más importante es lo que estamos avanzando en el campo de los derechos y en los campos de la transformación de la sociedad, en todos los campos que estamos transformando. Eso es lo más importante, y seguir, y también ser autocríticos en cómo está haciéndose. Los mismos grupos de activismo son autocríticos hacia el interno de sus grupos, y plantean, analizan y proponen. Y entonces esa vida es maravillosa. Están vivos, están actuando, tienen proyectos. Eso es lo más saludable de un ser humano, estar en proyectos. Y en eso estamos. Pero todo lo que tú mencionaste son cosas que todavía están sobre la mesa y todavía no tienen todas las soluciones a las que aspiramos. Y no va a ser inmediato. Va a llevar tiempo, pero estamos trabajando sobre ese asunto, porque me inquieta mucho las infancias y adolescencias trans. Me inquieta mucho. Y no hemos logrado organizar las respuestas que se necesitan, las soluciones que se necesitan. Estamos en esa tarea. Muy importante eso que tú planteas. Gracias, Mariela. Realmente, Yo agradezco muchísimo la reflexión, ¿eh? Me queda mucha tarea también porque habemos mucho activismo, pero poca reflexión. Y esto que avanza, tú pronosticas 3 años. Si no reflexionamos, a lo mejor México le va a pronosticar 10 años por nuestra calidad de reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. tenemos una última intervención, que es Nelly. Y vas, Nelly. Sí, rapidísimo. Cuando hablaste de las personas que se cuidan en el campo o en provincia, justamente para contrarrestar el ataque de estas guardias que contrarrestan la incursión del narco, yo inmediatamente me conecté con los grupos indígenas y sobre todo con la gente que está cursando un proceso diverso en el campo, ¿no? En provincia, con los grupos más marginales, pues, con los grupos que han vivido más en la marginación material, en la marginación intelectual, con los indígenas. Ahí aún, si en las ciudades es compleja toda esta diversidad, entre estos grupos es aún más complejo, es aún más difícil el entendimiento que exista, no digamos una persona transexual, una persona, un gay, una mujer lesbiana, aún entre las comunidades indígenas es aún más recrudecido esta marginación. Y obviamente la gente ahí está más expuesta a ser asesinada, ¿no? Lamentablemente. Y por otro lado, pues suscribo también, como todos mis compañeras, compañeros y compañeras, el hecho de que se puede hacer cada año un evento contigo, porque además esto que está pasando hoy, estos seminarios, es un sueño que estamos soñando desde hace 2 años y hoy por fin se pudo materializar. Entonces, ojalá se puedan hacer estos seminarios cada año. Muchísimas gracias y pues mi agradecimiento total. Bueno, pues cuenten con el CNSEX
vamos a hacerlo, vamos a seguirlo trabajando. Ya desde ahora voy a ir pensando en las próximas actividades para el año que viene, que le voy a proponer a Irina. Y les quería también, a través de Irina, les voy a invitar a algunas conferencias virtuales que estamos preparando para las jornadas que estamos desarrollando ahora. Nosotros desarrollamos 4 jornadas de diálogo científico y activismo social al año. Ahora, entre julio, agosto y septiembre, hacemos las jornadas Hablemos de Sexualidad, Aprender para la Vida, que están dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y se va a concentrar sobre todo este año en la importancia de la educación sexual para la prevención del abuso sexual infantil. Y entonces, te voy a pasar, Irina, el programa de actividades para que tú veas, identifiques las actividades virtuales y estés al tanto para que las puedan socializar y puedan participar, porque ahí también se van a entender de otros temas que estamos trabajando. Y cuando hagamos el de noviembre, el vinculado con la violencia de género y los derechos humanos, se desarrolla entre noviembre y diciembre, también para que sepan lo que estamos preparando y puedan participar en las conferencias y los paneles virtuales. Correcto, Mariela. Estaremos Irina, esperando esto. ¿Sí? Irina, si me permite rápidamente y haciendo comercial, presumo la taza que hay que regalarle a Mariela la próxima vez que la veamos. Hay Y que llevársela. Carlos, Tenemos que ir a Cuba a dejársela, ni modo. sí, es la idea. Ay, qué bonito, muchas gracias. Qué buena idea. Invitarla a que nos acompañe a nuestro segundo festival que haremos de Siempre es 26, aunque sea de manera virtual, que nos mande un saludo. Gracias, Mariela. Y ahí está tu taza. Muchísimas gracias. Un saludo grande para ustedes. Me da mucha satisfacción tener esta oportunidad de diálogo con ustedes y también contribuir al trabajo de solidaridad que ustedes hacen, que yo sé lo difícil que es. Mariela, y que tanto apreciamos. muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, tu expertez y sobre todo Tu alegría. Tu enseñanza, porque escucharte con esa frescura, con esa capacidad de autocrítica, de no ponerle maravillas al proceso donde no las hay, pero sí trabajar para que existan, a la solidaridad nos ayuda mucho. Porque también queremos brindar una solidaridad efectiva a un proceso que no es perfecto, pero que hay que perfeccionar. Y que el socialismo se construye día a día, no está escrito. Y para allá hay que ir. Muchas gracias por tu tiempo. Así es. Ya son casi las 9. No, Las sí. 8. Casi de las 9 de la noche en Cuba. Y te estamos quitando mucho tiempo. Tranquila, lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucho gracias. gusto. Un Muchísimas aplauso. gracias a usted. Bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo a ustedes y un Todavía aplauso a tenemos ustedes. sesiones contigo. Hasta el martes. Hasta el martes, chao. Chao. Compañeras, Chao. compañeros, compañeres, chao. Beso a Cuba.